nuestros ojos, se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar pueblo y gente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Y vamos primero que nada con una oración que Juan Bautista, usted hermano, ¿usted puede tener esta oración, por favor? Vamos a orar. Padre, gracias por este sábado, Señor. Gracias por apartar este día para beneficio de la humanidad. Rogamos en estos momentos que tú nos dirijas y que toda la palabra que vamos a hablar sean palabras inspiradas por tu Espíritu Santo. Manifiéstate en esta noche, Señor. Aclara cualquier confusión que exista entre el pueblo, Señor. Tú sabes que nuestro único objetivo no es discutir, ni estar en controversias, ni rencillas, Señor, ni perder el tiempo. Queremos instruirnos en tu verdad. Así que quédate con nosotros, dirige a la hermana Sonia al hacer sus preguntas. Y a los panelistas, Señor, a los que ya están, bendícenos, Señor, para que podamos hablar como tú quieres que hablemos y decir lo que tú quieres que digamos. Y los que no han entrado, dirígelos a entrar. Gracias por la certeza, Señor, de que tú estarás con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos entonces a dar comienzo con nuestra pregunta del panel. Como dijimos, el tema es titulado El matrimonio en el santuario. Vamos a ver cuán serio es el matrimonio y si se puede asemejar al santuario, no algo del santuario. Hermano Bautista dice, ¿qué relación puede tener el santuario celestial con el matrimonio? Vamos a ver, ¿qué nos puede decir? Sí, hermana. Por siempre el pueblo de Dios, el pueblo remanente, ha entendido que la relación que debe haber entre un esposo y una esposa, la cercanía, la manera de tratarse, es por supuesto un reflejo de la relación que existe entre Cristo y su cuerpo, su iglesia. Nosotros que en estos momentos seguimos al Señor, al Cordero, donde quiera que va, mirando que Cristo está en el lugar santísimo en estos momentos, haciendo expiación por nuestros pecados. Nosotros también, no solamente como individuos, sino también como matrimonios, los casados, debemos estar ahí en ese lugar. Hay muchas cosas que nosotros como matrimonios estamos haciendo que no reflejan que nosotros estamos en el lugar santísimo. Hay cosas que no sé cuáles son todas las preguntas que usted tiene, hermana, y no me quiero adelantar diciendo cosas, pero hay cosas que están sucediendo dentro de los matrimonios cristianos que no reflejan que nosotros estamos siguiendo al Cordero, que estamos con Cristo en el lugar santísimo, estamos haciendo las mismas cosas que están haciendo la gente del mundo, mirando las mismas cosas que miran la gente del mundo y diciendo que todo es permitido en la intimidad. El matrimonio es una institución tan sagrada para el Señor que, como digo, es el mismo reflejo de la relación de Cristo con su pueblo. Y, por supuesto, como acabo de decir, si estamos con Cristo en el lugar santísimo, nuestra manera de actuar, no solamente como individuos, sino nuestro matrimonio, tiene que ser una manera santa, no debe haber ninguna represión de ningún lado. Todas las personas al vernos deben saber que
hay algo diferente en ese matrimonio. Deberíamos ser un ejemplo para todas las personas que nos ven, especialmente las parejas jóvenes que quieran un consejo, que vean la manera dulce como el esposo trata a la esposa, que con el amor y la sinceridad y la honestidad, siempre reflejar a Cristo, hermana Sonia. Amén, amén. Gracias, hermano, ¿verdad? Como dijo el hermano Juan Bautista, están sucediendo cosas en nuestros hogares que no deben suceder. Y esto pues verdaderamente nos aparta como pueblo de Dios, porque cuando en el hogar no se trabaja como debe ser, nos está alejando como pueblo de Dios. Gracias, hermano Juan Bautista. No sé si llegó ya el pastor Olmos. Pastor Olmos. Bueno, el pastor Piedrahita se encuentra por ahí. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor Piedrahita. Dios le bendiga a usted, a su esposita y a sus niñas y a su mamá. Gracias, feliz sábado para todos. Amén, amén. Estamos hablando, ¿verdad? Como qué relación puede tener el santuario celestial con el matrimonio. Y tenemos otra preguntita por aquí, que dice, según Elena White, debe considerarse el estado de salud de los que piensan casarse, que se debe considerar, como un pecado grande. ¿Se afectaría esto en un futuro a sus hijos? Repito, según Elena White, debe considerarse el estado de salud de los que piensan casarse. Se debe considerar como un pecado grande. El ser negligente, ¿afectaría esto en un futuro a sus hijos? Ok, bueno, primero que todo, buenas noches a todos, ¿no? Los que nos están escuchando. Nos da mucha alegría, pues, el poder saludarles a través de estos medios, y damos gracias a Dios por la oportunidad. También, pues, gracias a Dios por este momento, ¿no? Por este santo día que nos da. Ok, el relato inspirado habla sobre muchos aspectos con respecto al matrimonio. Uno de los que toca es la importancia del compromiso del matrimonio. En cuanto, o más bien resaltando la importancia de ese paso, ¿verdad? Es un paso decisivo, contundente para la felicidad futura. Por ejemplo, aquí en el libro Hijas de Dios, en el capítulo del matrimonio, capítulo 17, el relato inspirado dice, aquellos que están pensando en casarse deben reflexionar seriamente sobre el tema antes de hacerlo, a fin de no tener reflexiones infelices y miserables después. Si este paso se toma equivocadamente, es uno de los medios más efectivos para arruinar la utilidad de jóvenes y señoritas. La vida se transforma en una carga, una maldición. Nadie puede arruinar la felicidad y la utilidad de una mujer y transformar su vida en una carga dolorosa, como puede hacerlo un mal esposo. Y nadie puede siquiera hacer la centésima parte de lo que puede hacer una mala esposa para destruir las aspiraciones y esperanzas de un hombre, arruinar su influencia y perspectivas y paralizar sus energías. Muchos hombres y mujeres pueden medir el éxito o el fracaso de estas vidas y sus esperanzas de una vida futura a partir de la fecha de su matrimonio. Preguntas importantes antes de contraer matrimonio. Antes de dar su mano en matrimonio, toda mujer debe averiguar si aquel con quien está por unir su destino es digno. ¿Cuál ha sido su pasado? ¿Es pura su vida? ¿Es de un carácter noble y elevado el amor que expresa o es simplemente un cariño emotivo? ¿Tiene los rasgos de carácter que harán a ella feliz? ¿Puede encontrar verdadera paz y gozo en su afecto? ¿Le permitirá conservar su individualidad o deberá entregar su juicio y su condescendencia al dominio de su esposo? Como discípula de Cristo, no se pertenece, ha sido comprada con precio. ¿Puede ella honrar los requerimientos del Salvador como supremos? ¿Conservará su alma, su cuerpo y sus pensamientos y propósitos puros y santos? Estas preguntas tienen una relación vital con el bienestar de cada mujer que contrae matrimonio. Ahora,
el asunto que estamos tocando en este momento es si debemos tratar de mirar la compatibilidad en, digamos, en un aspecto de salud, ¿no? También hay otros testimonios, yo lo estaba leyendo precisamente ayer en el libro Testimonios acerca de la conducta sexual, adulterio y divorcio. Ahí ella comenta que por supuesto, es más, es un deber de cada persona previamente al matrimonio mirar si saludablemente se compagina con la persona, ¿no? Hay personas, por ejemplo, que tienen una de las enfermedades comunes es la anemia falciforme y eso se transmite a través de los genes, ¿no? Entonces, todas esas cosas, todos esos aspectos, es importante tenerlos en cuenta, ya que el permitir una unión que no tenga en cuenta el analizar estas cosas, pues sencillamente dejarse llevar por el gusto y la emoción y no por el raciocinio o lo que Dios quiere que nosotros ejerzamos a la hora de tomar una decisión tan importante y tan trascendental como el matrimonio. Ya les digo, un matrimonio equivocado, dice la pluma inspirada, puede arruinar la vida. Y eso en el aspecto psicológico, como también el aspecto físico, ¿no? O sea, es importante tener en cuenta, Sonia, lo que tú acabas de mencionar. ¿Ok? Gracias, me encantó escuchar esta respuesta tremenda. Tengo algo aquí no parecido, pero vamos a hacerle, esto no solo arruina, ¿verdad?, el matrimonio. Vamos a la misma pregunta para el hermano Fernando Restrepo. Según Elena White, ¿debe considerarse el estado de salud de los que piensan casarse? ¿Se debe considerar como un pecado grande? ¿Afectaría esto en el futuro a sus hijos? Buenas noches. Diga Enrique porosamente. Hermanos, la señora White destacó algo muy importante, y es que cuando una pareja decide casarse, una unión tan sagrada y tan santa como fue proscrita por Dios en el Edén mismo, en la creación, que conocía su hermana Sony en la introducción, fue las dos instituciones que le instituyó en el Edén: el sábado y el matrimonio. Hermanos, hay hombres enfermos que con frecuencia han ganado los afectos de mujeres que aparentemente estaban sanas, y porque se amaban mutuamente, se sentían con total libertad de casarse, sin que uno u otro consideraran que mediante su unión la esposa tendría que soportar el sufrimiento a causa de la enfermedad del marido. Por eso es que vemos que a veces se toman decisiones, como hablamos anoche también en el panel de anoche, que se dejan llevar por los sentimientos, por la vista, por las emociones, pero realmente no se llega a conocer esa pareja de una manera tan profunda y lógicamente dirigida por Dios y por su Espíritu Santo. Algo muy importante: ¿cuántas mujeres u hombres que se casan notan el carácter de sus esposas o sus esposos, que son esquizofrénicos, son personas violentas, son personas malgeniadas, malcriadas, o como acabé de leer, que tienen enfermedades, y esas enfermedades afectan al marido y viceversa a la esposa, y no solamente a ellos dos, sino que el pecado sería más grande cuando también contaminan a sus hijos, que sufren a causa de las enfermedades que ellos les transmiten, como decía el ministro Piedrahita, el pastor Piedrahita. Entonces, algo muy importante, hermano: si nosotros, como hijos de Dios, obedientes a su palabra,
y a sus mandamientos. Pues es un detalle que muchos de nosotros se nos pasa por alto antes de tomar la decisión de casarnos. Es más, ni pensamos en eso, en las consecuencias que va a traer. Y por ende, cuando la esposa viene a darse cuenta, tiene un marido que es un enfermo, totalmente enfermo, ya sea psicológicamente o físicamente, porque no tiene un tiempo a conocerse. Ahora bien, si ya se conocen y ella quiere aceptarlo así enfermo o viceversa, pues ya es otra historia y tienen que ir en oración al Padre Celestial a ver si confirma esa unión. Esa es mi humilde opinión. Amén, amén. Exacto. Aquí vemos, ¿verdad? Cuando lo que acaba de decir el hermano Restrepo y el mismo Piedrahíta, este matrimonio, cuando no quieren aceptar responsabilidades, sino que se dejan llevar por las emociones, ¿verdad? Olvidan que van a formar una familia y por ende los mismos hijos van a contraer la maldición que ellos mismos han acarreado a sus vidas. Y ahí empieza esta familia a desfigurarse porque la familia está herida, ¿verdad? Ya comienza a haber tropiezos en este hogar y ya va dejando de ser un santuario. Vamos a ver si ya tenemos por aquí al pastor Olmos. ¿Me escucha, pastor Olmos? Verifique, a ver si está fuera de modo. Hermana Claudita, verifíqueme por favor el pastor Olmos que está en línea, por favor. Pastor Olmos, ¿me escucha? Hermana Claudita, ¿me escucha? Pastor Olmos, vamos a hacer algo. Marque estrella 61, por favor. Estrella 61. Pastor Olmos, por favor, marque estrella 61, una sola vez. ¿Me escucha? ¿Pastor, me escucha ahora? ¿Pastor, me escucha? ¿Pastor, me está escuchando? Hermana Claudita, ¿me escucha? Lamentablemente, como que el pastor no ha podido entrar a esta línea, pero no le escuchamos. Bueno, entonces vamos con el hermano en lo que el pastor trata de entrar. Cuando entre pastor, háganos saber, por favor. Hermano Juan Bautista, próxima pregunta dice, siendo el matrimonio ejemplo de un santuario en el hogar, ¿cómo los judíos en el tiempo de Moisés manchaban esta institución sagrada y cómo se hace hoy en nuestros días? Repito, siendo el matrimonio ejemplo de un santuario en el hogar, ¿cómo los judíos en el tiempo de Moisés manchaban esta institución sagrada y cómo se hace hoy en nuestros días? Sí, hermana, gracias por la pregunta, hermana Sonia. Antes de responder esa pregunta, me gustaría añadir a la pregunta anterior que le hizo a los ministros Piedrahíta y el ministro Pepo. Usualmente lo que está sucediendo, hermana, con los matrimonios, esa área de la salud y la consecuencia que pueden tener los hijos, son cosas bastante serias y son cosas que debemos prestarle atención. Lo que está sucediendo es que la mayoría de los casos en los matrimonios no estamos dejando que Dios sea quien elija por nosotros. Estamos nosotros
eligiendo con quién nos vamos a casar. Y si vemos el plan original, no fue así desde el principio. Hay que permitirle a Dios elegir por nosotros. Ese es el fin de todas las cosas. Si nosotros vemos el relato bíblico, dice la palabra de Dios que Dios puso a Adán a dormir y luego tomó una costilla de Adán. ¿Con qué propósito? ¿Por qué no hizo Dios que fuera la mujer simplemente hacerla como hizo Adán de la tierra? Porque fue necesario que fuera parte de él. Y yo creo que esa es la respuesta a la mayoría de los problemas que hay en nuestra sociedad concerniente al matrimonio, que no estamos entendiendo que la mujer, los hombres no estamos entendiendo, la mujer es que el Señor eligió para nosotros en el matrimonio, es parte de nosotros, y hoy día hay un maltrato bastante grande, y ya por supuesto que la igualdad femenina, la liberación femenina ha logrado que tanto los hombres, también las mujeres son igualmente abusivas, pero en mi caso como cristiano, mirándolo el matrimonio en la luz del santuario, a mí tiene que dolerme el sufrimiento y el dolor de mi esposa, como a Cristo le duele su iglesia y todas las pruebas que estamos pasando y cómo los mártires del Señor han sido muertos a través de la historia. Nosotros debe dolernos cada cosa, cada prueba que tienen nuestras esposas. El deber del hombre es cuidar y proteger y proveer para su mujer. En esa área de los genes que mencionó el ministro Piedrahíta, hay que tener mucho cuidado. La mujer necesita mirar, porque hay condiciones, hay rasgos en el hombre específicamente que es bueno notarla desde el principio. Hay uno, quizás el pastor nos puede explicarlo mucho mejor que yo, pero hay unos hombres que son vagos, que no les gusta trabajar, que prefieren mandar a la esposa a trabajar, cuando el Señor, ese mandamiento es más para nosotros, por supuesto, que qué bueno que las mujeres colaboran, pero eso es algo que fue dado para nosotros. También en el área genética, como dijo el pastor Piedrahíta, se recomienda aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, sí se está recomendando que una pareja antes de casarse se hagan estudios genéticos para ver la compatibilidad. Pues muchos niños están naciendo con el síndrome de Down. Si usted está eligiendo una pareja y usted ve que en esa familia, la familia de ese hombre o de esa mujer, hay muchos niños con síndrome de Down o autismo, sería bueno que usted sí se haga estos estudios para ver las posibilidades de un hijo con esa persona, a ver si puede ser. No sé si ayer se habló de si en estos tiempos que estamos viviendo se debería ya estar pensando en casamiento, teniendo en cuenta que la cercanía de la segunda venida de Cristo. Pero si se va a hacer, hay que asegurarse, mis amados, de que tomen precauciones, porque puede ser algo que pueda ser un impedimento para uno entrar en el cielo si no se hacen las cosas de la manera que el Señor manda. Y ya finalmente contestando en 30 segundos la pregunta que usted hizo finalmente, hermana Sonia, muchas de las cosas que sucedían antes, y ya nosotros la vemos en el libro de Levíticos, donde el Señor dice que la amalgación entre personas y animales que sucedía en ese tiempo, que se profanaba el santo matrimonio que el Señor hizo como institución para hombre y mujer, y hoy día, tanto como lo hizo el Israel de la antigüedad, lo están haciendo a un nivel que da miedo de hombres y con bestias y mujeres con bestias. Muchas otras cosas, pero yo sé que el tiempo es corto y le voy a dar la oportunidad a los otros panelistas. Amén, amén. Gracias, hermano, por su comentario. Hermano Pastor Olmos nos escribe que nos está escuchando, pero no le escuchamos a él. No sé qué está sucediendo. Pastor Olmos, haga lo que yo le pido, por favor. Marque a Claudita. ¿Estás por ahí, Claudita?
Sí, hermana, aquí estoy. Sí, Claudita, el pastor Olmo nos escucha a nosotros, pero Aquí lo acabo de quitar, no está. Ok, voy a intentar otra vez. Ya lo puse en mudo, ya lo quité, hermanita. Ahí está. pastor Olmo, ¿no se está escuchando? Pastor Olmo no se escucha, o sea, él dice que nos escucha. Pastor Olmo, marquen una sola vez estrella 61, por favor, estrella 61. Aunque como quiera si nos escuchan, no creo que haya necesidad. Que intente ahora, hermanita, que intente. Pastor, ¿no se escucha? Pastor, si marcó estrella 61, no lo vuelva a marcar. Ok, pastor, vuelva a marcar estrella 61, por favor. ¿Me escucha, pastor Olmo? Pastor Olmo, ¿me escucha? Está fuera de mudo. No sé qué está pasando, lamentablemente no nos... Bueno, pastor Olmo, lo lamentamos. Si en una de estas le escuchamos, pues le damos la oportunidad. Lamentamos no poder escucharle. Hermano Fernando, hermano Piedraíta, siendo el matrimonio el ejemplo de un santuario en el hogar, como los judíos en el tiempo de Moisés manchaban esta institución sagrada y cómo se hace hoy en nuestros días. Ok. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Ok. Bueno, esa es una pregunta bastante extensa de contestar, ¿no? Pero vamos a decirlo aquí rápidamente. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra de Dios, varón y hembra lo creó, ¿no? Adán y Eva salieron de la creación del Señor y el Señor los creó para que estuviesen juntos. El hombre comenzó a llenar su mente de, podríamos decir, conocimientos y una gran cantidad de cosas como esta, y rápidamente fue desarrollando en su corazón sentimientos contrarios, ¿verdad? Con la introducción del pecado, fueron desarrollándose en su corazón sentimientos y deseos satánicos, podríamos decir, ¿no? El disco duro mental comenzó a llenarse de deseos y el hombre comenzó a manifestar en su vida propia, especialmente el hombre género masculino, comenzó a manifestar en su vida propia las mismas características del carácter diabólico, envidia, celos, codicia principalmente, ¿verdad? Y al ver, como estudiamos ayer en Génesis capítulo 6, veíamos allí el versículo 2 y 3, dice que cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, o sea, el hombre comenzó a permitir que no fuese la razón, que no fuese la palabra de Dios lo que los guiara, sino que fuese, al igual que Sansón, el deseo el que los guiara, ¿verdad? El gusto. Eso ha
avanzado a través de toda la historia del ser humano, el hombre hoy se enamora de las partes de la mujer y la mujer se enamora muchas veces del bolsillo del hombre, pero los dos no se conocen, ni siquiera importan los caracteres. Ese es el común denominador de los matrimonios de hoy, pero también llevándolo al tiempo antaño, nos damos cuenta que pasaba lo mismo. En el libro de Marcos, el capítulo 10, creo que encontramos una de las mejores referencias bíblicas con respecto al problema que se estaba dando, ¿no? En el capítulo 19 y el versículo 1 dice, vamos a ver desde el 2, dice, y viendo los fariseos, viniendo los fariseos para tentarle, le preguntaron, ¿es lícito al marido divorciarse de su esposa? Y él respondió y dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió escribir carta de divorcio y repudiarla. Y el Señor Jesucristo respondió y le dijo, esto pasó únicamente por la dureza de vuestro corazón. Por eso él escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. Así no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Mis amados hermanos y amigos, esto es algo bien importante que nosotros lo comprendamos. Dentro del plan divino no existe esa forma de deteriorar el vínculo sagrado, ¿verdad? Que ha diseñado o ha desarrollado Satanás a través de la historia de la humanidad desde la creación. El diablo ha tratado de destruir ese vínculo sagrado a través de ¿qué? Utilizando los sentidos del ser humano. El diablo muy pronto se dio cuenta después de la creación de que el hombre, sexo masculino, se enamoraba a través de los ojos. El hombre era fácil de cautivar a través de los ojos, porque únicamente bastaba contemplar, como por ejemplo en el suceso de apostasía a orilla del Jordán, dice que los judíos contemplaron a las madianitas y las madianitas se vestían, yo me imagino, con unas faldas cortas, mostrando todos sus atributos, ¿verdad? Y se ponían joyas y se ponían pinturas y se arreglaban el cabello y todas estas cosas que Isaías el capítulo 4 nos muestra. Y entonces los judíos, dejándose llevar por estas cosas, desecharon el mandamiento de Dios. Entonces, a través de toda la historia vemos el mismo modo operandi, ¿no? Si nosotros vamos, por ejemplo, al conflicto de los siglos, vamos a encontrar un aspecto importantísimo en la página 313, el capítulo de la Biblia y la Revolución Francesa. Hablando de lo que sucedió en la Revolución Francesa, nos dice lo siguiente: durante la Revolución manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la que acarrió la destrucción de las ciudades de la llanura. Miren que está hablando del siglo XVIII, sin embargo, lo compara al principio, inclusive ni siquiera todavía existía el pueblo judío, antes del pueblo judío, ¿verdad? Dice, y el historiador presenta juntos el ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos los da la profecía. Dice, íntimamente relacionada con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial, el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos y cuya permanencia y estabilidad contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad, a un mero convenio civil de carácter transitorio que dos personas cualquiera podían celebrar o deshacer a su antojo. Puntos suspensivos. Ahora escuchen esto porque esto es congelante. Yo cada vez que leo esta cita, hermanos, quedo frío. Si los demonios se hubieran propuesto inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer se perpetuaría de generación en generación,
no habrían podido echar mano de un plan más adecuado que el de la degradación del matrimonio. Hermanos, el arma o una de las armas más eficaz, ¿ok?, que el diablo tiene para acabar con todo lo bueno en la sociedad es disolver el matrimonio. Entonces, en el tiempo de los judíos pasó esto, llevados por la codicia y tal vez deseando otra mujer que no era la suya, ¿verdad?, queriendo tener otra experiencia que no era la suya, entonces comenzaron a ligarse ellos mismos a la forma de actuar de los pueblos que no eran el pueblo de Dios. Y comenzaron entonces a desarrollar una rebeldía en su corazón y establecieron entonces mandamientos propios, al tanto que prácticamente que obligaron a Moisés a pasar este mandamiento del cual Cristo aquí en Marcos 10 está hablando, ¿no? Entonces dice el Señor Jesucristo que al principio de la creación el Señor los hizo varón y hembra, y eso es lo que Dios quiere, ese es el modelo divino. El pueblo judío se pervirtió, tergiversó el mandamiento de Dios precisamente por el deseo corrupto de su corazón, por la codicia y el deseo incesante de complacer sus apetitos inmorales, ¿ok? Amén, amén. Muy buena su comentario. Precisamente tenía algo acerca de eso y usted lo comentó. Gracias porque tocó algo de lo que yo tenía. Bueno, hermano Fernando, me dirijo a usted con la misma pregunta. Siendo el matrimonio el ejemplo del santuario en el hogar, ¿cómo los judíos en el tiempo de Moisés manchaban esta institución sagrada y cómo se hace hoy en nuestros días? Vamos a ver. Sí, hermana. Algo muy importante para poder responder esa pregunta, y es lo siguiente. O sea, como decía el pastor Piedradita, entre los judíos se permitía, por la dureza de corazón, lógicamente, que se repudiara a su mujer por cualquier ofensa, por insignificante que fuera. Entonces, había un problema. ¿Por qué? Porque él venía a ser el hombre, supuestamente la cabeza del hogar, pero hizo de su mujer. La maltrataba, aún físicamente, mental y psicológicamente. ¿Por qué? Precisamente por eso. Porque la mujer era repudiada por cualquier insignificante. Y ella queda en libertad entonces para casarse otra vez. Es decir, que si por X de razón mi esposa cometía cualquier error, pues yo la repudiaba. Y entonces yo repudiarla, pues entonces, lógicamente ella queda libre y yo también. Esta costumbre es causa de mucha desgracia y sobre todo pecado, hermano. ¿Por qué? Porque ahí se estaba violando el principio que fue dado en el Edén. Cuando dijo que llegará el hombre a su mujer y serán un ejak, una unidad, una sola carne. Y uno debía amar al otro como la otra persona debía amar a su marido. Ese era un principio y sigue siendo un principio bíblico. Desafortunadamente, en esta generación que estamos viviendo como los días de Sodoma y Gomorra, pues todo ha sido trastocado. Existen alrededor de cada familia un círculo sagrado que debe preservarse. Ninguna otra persona tiene derecho a cruzar este círculo sagrado. El esposo y la esposa deben serlo todo, el uno por el otro. Ella no debe tener secretos que rehúse revelar a su esposo y comunicárselo a otros. Y él no debe tener secretos que no diga a su esposa y se lo relate a otros.
En ese sentido también, hermano, hay algo muy importante, que de una manera directa o indirecta estamos repudiando a la esposa, o el esposo repudiando a la esposa, o la esposa al esposo. Eso sucede mucho. Pasan situaciones matrimoniales y el hermano X va donde el hermano Y y le cuenta lo que está pasando con su esposa. Y no es solo para que oren, sino para pedir consejo. Y cuando un hombre da consejo, un hombre pecador, pues imagínense el consejo, en vez de ir al Padre Celestial. Igual las damas hacen lo mismo. Una situación con su esposo y van y llaman a la amiga, a la hermanita y todo, pero no es para que oren por mí o por mi esposo a ver que resuelve la situación, sino es para pedir consejo. Y por eso el Espíritu de Profecía nos insta a que no hagamos eso. El corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido, y el corazón de él una tumba para los defectos de ella. Si nosotros no hacemos este principio bíblico, pues entonces estamos maltratando a nuestro cónyuge, o ella a nosotros a ella. ¿Por qué? Porque estamos violando este principio. O sea, porque dirán, no, pero ¿qué maltrato es ese? Si es maltrato, porque usted va a ir donde su amiga o yo donde mi amigo o mi hermano en la fe a contarle lo que ha pasado con mi esposa, pues yo automáticamente estoy manchando el carácter de mi amada, que es esa semejanza a mí, que es mi costilla, que es mi unidad, que es mi todo, que el matrimonio fue unido por el Padre Celestial y estamos unidos al Padre Celestial. Pero en ese momento estamos dejando al Padre Celestial que sea el guía del matrimonio para pedir consejo en un ser humano igual de pecador o tal vez hasta más pecador que nosotros. Y el problema no es ese, que el consejo que vamos a recibir de ese hermano o de esa hermana tal vez no sea muy espiritual o muy claro. Y aunque fuera muy espiritual, habría algo que tener en cuenta aquí, hermano, que ya queda denigrada la otra persona, sea la esposa o el esposo, ya queda con una mancha. ¿Por qué? Por eso el hermano White dice que el corazón de la esposa debe ser una tumba para los defectos del marido y el corazón de él una tumba para los defectos de ella. En otras palabras, nunca debe el marido o la mujer quejarse de su consorte a otro, en broma o de cualquier otra manera, porque con frecuencia el recurrir a bromas insensatas que parezcan perfectamente inofensivas termina en una prueba para cada uno y hasta en una separación. Adelante, hermano Sonia. Amén, amén. Gracias, hermano Fernando, por su comentario. Vamos a la próxima pregunta. Esto me hizo pensar cuando Restrepo estaba hablando, ¿verdad?, de que deben ser uno solo, un hija, donde ambos guarden sus secretos. Hace un tiempito visitamos un hogar, mi esposo y yo, y se nos invitó a ese hogar, ¿no? Entonces, cuando llegamos nos hallamos con la sorpresa de que este matrimonio había discutido y estaban en el momento donde estaba sucediendo todo. Perdón. Y esta persona, la esposa, comenzó a decir cosas de él, a tirar al medio cosas que no debía decirle su esposo. Y él, y nosotros ahí, y él, pues, para defenderse también tiró cosas de ella frente a los que estábamos. Hermano, fue algo bien triste lo que sucedió en este momento. Nosotros decidimos que nos íbamos, pero dijimos, bueno, como cristianos es nuestro deber pues hablar, esperar a que pase este momento embarazoso en el que uno se encuentra. Luego ella se echa a llorar, yo me fui a consolarla, hablé con ella y hablé con él y mi esposo, pero yo me reuní con ellos, le dije que esto no estaba bien.
que los defectos de la familia de ella, él no debe sacarlos a relucir delante de los demás cuando están enojados. Y que los defectos de la familia de él, ella tampoco debe sacarlos a relucir delante de la familia de ella, porque eso no está bien. Que esas son cosas que tienen que quedar entre ellos. Eso no puede salir de ahí. Y gracias a Dios se resolvió el problema. Pero hermanos, este es el problema que tenemos. El matrimonio es un vínculo sagrado. Lo que pase ahí en ese núcleo, en ese hogar donde está el matrimonio, donde hay hijos, no debe salir fuera. Porque eso es privado, eso es personal de esta familia. Y lo que pasa entre el esposo y la esposa, tampoco muchas veces tienen que saberlo los hijos. Después que se cierra la puerta del cuarto, se habla de la situación. Pero hay que ser prudentes con esto. Por eso es que la familia está herida, está destruyéndose. No hemos sabido tener nivel de tolerancia, porque cuando Cristo deja de ser el centro del hogar, estas cosas suceden. Vamos a la próxima pregunta. No sé si el pastor Olmo ha logrado entrar. Vamos a dar una nueva oportunidad. Pastor Olmo, ¿no se escucha? Bueno, entonces, vamos a ver, hermano Juan Bautista. Dice, ¿qué peligro, vamos a ver, qué peligro corre el matrimonio cuando tienen diferencias étnicas y culturales? Vamos a ver, la profeta habla mucho de esto. Cuando este matrimonio tiene diferencias étnicas y culturales, ¿qué peligro corre? Sí, hermana. Sí, el mandato bíblico, sí, como le digo, si siempre nos llevamos de las referencias bíblicas a elegir nuestra pareja, nunca estaríamos mal. Primero, la palabra de Dios dice que ya entre nosotros, los que somos parte del cuerpo de Cristo, ya entre nosotros no hay una diferencia de si somos griegos, gentiles, o sea que cuando nosotros tenemos como libro de referencia la palabra de Dios, hermana, nunca vamos a tener un problema. En el área de comida, sabemos lo que debemos comer, es la misma comida lo que está en la palabra de Dios, lo que se puede comer y lo que no se puede comer en el espíritu de profecía, el régimen pro salud, es el mismo para los chinos como para los puertorriqueños, para los mexicanos, o sea, para todos nosotros como culturas diferentes, es la misma Biblia. El problema es cuando nosotros hacemos diferencia no basadas en la palabra de Dios. Entonces, la música, por ejemplo, que es, creo que es una de las cosas que une más a la sociedad moderna. Los hermanos mexicanos, por supuesto, tienen el mariachi, allá en Puerto Rico tienen la salsa, en Argentina tienen el tango, creo que es, y así sucesivamente cada cultura tiene un tipo de música diferente. Colombia tienen que la cumbia, pero aún con todo eso, hermana Sonia, eso no es cosa que a un matrimonio cristiano, como lo manda la palabra de Dios, le debe afectar por ninguna cosa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos como guía la palabra de Dios, la cual nos dice el tipo de música que nosotros debemos escuchar, qué tipo de instrumentación debe haber en la música que alaba y glorifica a Dios. O sea, hermana Sonia, que cuando nosotros estamos utilizando la palabra de Dios como libro de referencia en todo, no hay ninguna diferencia culturales, porque es una misma cultura, la cultura de Cristo. Y es volviendo lo mismo, que el problema nuestro es que no es que estamos eligiendo parejas de culturas diferentes, que simplemente estamos eligiendo parejas que no tienen el mismo sentir de Cristo, que no aman al Señor, que son personas mundanas, y eso está pasando mucho, especialmente con la juventud de hoy día. Por eso hay que tener un cuidado ahora que estamos ya casi alistándonos para ir al cielo, justo a momentos antes de la segunda venida de Cristo. Mi recomendación para todas las personas que vienen donde mí en estos momentos, si deben casarse o no, yo por supuesto le diría
que no, pero si se van a perder, como dijo el apóstol Pablo, claro que sí, traten entonces, pero nosotros estamos demasiado cerca del desenvolvimiento profético. Si van a elegir, elijan una persona que ame a Cristo, que ame al Señor sobre todas las cosas, que se someta 100% a lo que dice la palabra de Dios en todas las áreas, porque volviendo a lo que introdujo el hermano Fernando Restrepo, están sucediendo muchas cosas en el matrimonio que no glorifiquen a Dios, especialmente en la intimidad. Se están haciendo cosas que no alaban a Dios. Entonces es exactamente el mismo problema. No estamos usando la Biblia como libro de referencia, hermana Sonia. Amén, amén. Gracias, hermano Juan. Esto es uno de los problemas que estamos teniendo en serio. Vamos, gracias, hermano. Vamos con el pastor Piedrahíta. ¿Qué peligro corre el matrimonio cuando tienen diferencias étnicas y culturales? Hola. Sí, le escuchamos. Sí, ok. Pues hay muchas cosas interesantes, ¿no? Que acaba de decir el pastor Juan Bautista, muy a punto. Y una gran verdad, ¿no? Definitivamente, aunque no todas las culturas son iguales, pues debemos estar ligados sencillamente pues así está escrito, ¿no? Por la palabra del Señor y cada uno de los personajes del matrimonio, pues deben estar ligados al Señor. Sin embargo, pues siendo un tanto realistas, yo por ejemplo era una persona que me oponía a eso de la cultura. Decía, nuestra única cultura debe ser la celestial, pero querramos o no querramos, la cultura siempre crea en nosotros corrientes o formas de pensamiento, corrientes o formas de actuar, corrientes o formas de hablar, y cada uno habla de un acento distinto. Eso es una inclinación de la cultura, ¿no? El dominicano habla comiéndose la L, o más bien poniéndole L a todo, ¿verdad? Mientras el colombiano no, el colombiano habla más jocoso, ¿no? La persona que está en Estados Unidos latina se sabe cuando vive allá porque tiene un acento un tanto extraño, ¿no? El puertorriqueño también tiene un acento muy interesante. Son cosas que influyen o son cosas que las desarrolla el medio en que nosotros hemos vivido, ¿no? Sonia, ¿me hace el favor y me repite la pregunta, por favor? Sí, claro, claro. ¿Qué peligro corre el matrimonio cuando tienen diferencias étnicas y culturales? Sí, ok, muy bien. Entonces vuelvo a la línea de lo que yo estaba diciendo hace un momento. La cultura sencillamente es el medio en que nosotros nos criamos, ¿no? Yo diría, sinceramente, corre todos los riesgos el matrimonio. Creo que esto es algo muy, muy importante a tener en cuenta. Tal vez no es un mandato que uno no pueda casarse, por ejemplo, con una mujer de la India, por ejemplo. Pero lo principal que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en cuenta es no unirnos en yugo desigual. Por supuesto que en este punto no estaríamos hablando para los hijos de Dios, porque definitivamente si, por ejemplo, una persona de la verdad presente se fuese a casar con una persona de la India, donde tienen 1000 y tantos dioses, donde adoran hasta las ratas, pues por supuesto que lo primero que tendría que mirar es que esa persona no estuviese inclinado su corazón a esos tipos de idolatría, ¿no? Estoy dando un ejemplo, ¿no? Sin embargo, una persona cualquiera que pueda estar escuchando este panel hoy, pues es importante que esto lo analicen antes de dar paso, porque esto se da con mucha frecuencia. Piensen ustedes que en el libro Testimonio acerca de la conducta sexual y el adulterio y el divorcio, la pluma inspirada cuenta o narra, da una descripción muy interesante de un caso de una pareja que estaban unidos y su esposa
era una persona influenciada por por lo que había aprendido ella, ¿verdad? Quizás fue lo que vio hacer a sus padres, quizás es víctima o fue víctima de la cultura en el medio en que ella vivía. Por lo regular hay mujeres, y esto lo digo con mucho respeto, no porque tenga que ser así, me imagino habrá excepciones, ¿no? De personas que no son así, pero cuando una persona es levantada, es criada en un gueto, en un barrio de bajos recursos, por lo regular las personas que crecen allí acostumbran a ser mal habladas, acostumbran a ser vulgares, y estos son moldes mentales que va poniendo sobre las personas la cultura o el medio social en que se mueve esa persona, ¿no? Entonces había una mujer, aquí este testimonio se llama Separación, es el capítulo 9, y el subtítulo es Una esposa controlada por el demonio. Ella da algunas características aquí interesantes y dice: no importa cuán seriamente, hablándole al esposo, intente usted seguir al Señor con rectitud. Ella será el ángel malo que tratará de desviarlo del camino de la justicia. De acuerdo con su propia estimación, ella es el ídolo que usted tiene que adorar. En realidad, ella es un agente de Satanás. Entonces, la característica de esta mujer era que había crecido en un medio cultural que le enseñó a ella a amarse a sí misma y desarrolló una corriente de pensamiento que su ídolo era ella misma. Entonces ella pensaba que su esposo tenía que ser un siervo de ella, que tenía que estar arrastrado a sus pies en todo momento, y eso fue la forma cultural que ella desarrolló, y era lo que si hubiesen tenido hijos, no sé si lo tuvieron, esa mujer le hubiera enseñado a sus hijos. Entonces la pluma inspirada dice: no, esa mujer es un agente de Satanás. Más adelante dice: en este caso usted no está tratando con una mujer, sino con un espíritu satánico dispuesto a todo. El Señor tiene una obra definida para que usted lleve a cabo, pero si llega a ser dominado por las explosiones de su esposa, será hombre perdido y ella no podrá ser redimida por su sacrificio. Entonces, ella está diciendo: espérese, hermano, usted tiene que poner primero su relación con Dios antes que su relación con su esposa, porque si su esposa lo está llevando por cultura, por etnia, por costumbre, por pensamiento, por supuesto que todas las anteriores están relacionadas, ¿ok? La una con la otra. Si ella lo está llevando a faltar a su pacto con Dios, usted tiene que tomar decisiones, usted tiene que tomar determinaciones. Entonces, Sonia, estas cosas culturales definitivamente influyen bastantísimo en la relación o influyen bastantísimo en el matrimonio. Mire, una de las cosas en las cuales la cultura influye en uno, hay momentos en que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que es mejor guardar silencio, pero hay esposas y hay esposos que nunca se quedan callados, Sonia, y esto es algo bien interesante y bien tremendo, les cuento, porque muchos de las peleas, de las discusiones que se dan en el seno matrimonial, se dan porque no guardamos silencio. Cuando nosotros aprendamos la lección de Cristo de guardar silencio, muchos de los problemas y las adversidades por las cuales el matrimonio tiembla, serían resueltas fácilmente, ¿ok? Entonces, miren lo que ella sigue diciendo: la separación es mejor que la apostasía. Lo mejor que él podría hacer con esa mujer aniñada, dominante, incontrolable, es llevarla de vuelta a su madre, quien la hizo lo que es. Es decir, por la cultura y la influencia de su madre, ahora esa mujer era de esa manera. Él dice, ella le aconseja que lo mejor que él podía hacer era llevarle esa mujer de nuevo a su mamá. De lo contrario, él mismo será arruinado espiritualmente y finalmente sacrificado al demonio de la histeria y las fantasías de origen satánico. Satanás asume el control total del temperamento y la voluntad de la señora y los utiliza como un granizo desolador que derriba todo obstáculo. Es decir, aunque esta mujer, y quiero comentarles que cuando comienza este testimonio, ella dice que era una hermana que tuvo una confesión delante de la iglesia y pidió perdón a su esposo por lo que estaba dando. La pluma inspirada dice que espera que esa confesión haya sido de verdad y luego entonces se adentra a dar este testimonio que yo les estoy leyendo aquí. Esto es bien delicado, hermanos.
la cultura puede desarrollar en nosotros una inclinación a discutir, una inclinación a crear un problema donde realmente no lo hay, una inclinación a hacer una tormenta en un vaso de agua, lo cual puede poner a tambalear el matrimonio. ¿Por qué? Una mujer cantaletosa que todo el tiempo está dando cantaleta y por lo más mínimo, si se regó un poquito de agua, si se regó un poquito de jugo en la mesa o cualquier cosa como estas que son simples y sencillas, puede llegar a cansar el esposo y el matrimonio puede llegar a disolverse. Entonces, ¿cuánto riesgo se corre? A mí me parece que es mucho el riesgo. Ahora, si estamos en un matrimonio en el cual los dos tememos a Dios y queremos obedecer al Señor, pues yo creo que estas cosas hay que empezar inmediatamente a luchar en contra de ellas. Amados hermanos, nosotros necesitamos pedirle al Señor que nos dé un carácter, un temperamento apacible y bondadoso. Esos frutos del Espíritu de los cuales Pablo habla que deben de darse en nuestras vidas, en el primer lugar donde deben de darse, hermano, es en el matrimonio. Y yo sé que esto es difícil porque tal vez culturalmente nosotros aprendimos o crecimos en un medio en el cual la gente es explosiva y nadie se quiere dejar. Hermanos, cuando uno se cría en estos barrios donde hay que utilizar los puños, donde hay que utilizar la boca y donde se ven peleas y discusiones, etcétera, etcétera, lo más posible es que culturalmente el desarrollo de carácter sea igual. Pero cuando ya conocemos a Cristo, definitivamente estas cosas tienen que ser quitadas de nuestras experiencias, de nuestras vidas. Y si no ha sido así, pues hermanos, tenemos que orar a Dios para que nos ayude y colocar todo de nuestra parte para que esto pueda ser cambiado. De lo contrario, lo único que nosotros vamos a hacer es criar y levantar una vez más desequilibrados mentales en nuestros hijos. Así que es importante que nosotros tengamos en cuenta este aspecto cultural. Por lo menos de esa manera lo puedo contemplar yo, Sonia. Adelante. Gracias, hermano Piedrahíta. Muy buena su participación. Hermanos, esperamos que estemos analizando cada punto que están trayendo aquí nuestros hermanos Juan Bautista Piedrahíta y el hermano Restrepo. Recordemos que esto se está haciendo con el propósito de trabajar con nuestras familias, porque la familia es una institución sagrada, el matrimonio, ¿verdad? Y lo hemos echado a perder, ¿verdad? Generación tras generación. Y hoy por hoy, pues, estamos viendo, ¿verdad? Cuando miramos alrededor del mundo, vemos que, wow, lo que queda de la familia es tan poquito. Por esa razón estamos haciendo estos paneles para que vayamos trabajando en nuestros hogares, porque la sociedad se compone ¿de qué? De la familia, del matrimonio. Hermano Fernando, usted por favor. Sí, en cuanto al peligro que hay, en cuanto a las relaciones de casamiento de hombres y mujeres que tienen diferencias étnicas y culturales, hay un detalle muy importante. Y es el siguiente, hermano. Voy a tocar un punto que está en un escrito está. Esto está en Mensajes Selectos. Tomo 2. Página 394 y 395. Y el capítulo que es el 42. Cosas concernientes a los matrimonios mixtos. Hay un detalle muy importante. Antes de yo leer esto, aún de la verdad presente, suceden muchas cosas muy extrañas entre los llamados adventistas del séptimo día. Como decía el ministro Juan Bautista, hay diferentes culturas, pero el detalle no es ese. Aquí en Puerto Rico, que es donde nosotros vivimos, aquí en este país, el deporte favorito es la política. Aquí es al desayuno, al almuerzo, a la comida. La política es la política, que si vino un huracán es porque estaba tal gobernador, si no esto por esto, bueno, que si se fue la luz por esto, que si no hay comida, todo. Y me impactó mucho, aun cuando yo vine a vivir a este país, lógicamente no conocía las verdades que conozco hoy, por la gracia de Dios,
pero siempre me llamó la atención, empezando por los líderes religiosos, incluso líderes adventistas de séptimo día, presidentes de conferencias que llevan a estos futuros gobernadores a las iglesias, a los templos. Una vez una campaña, eso lo llaman como, yo no sé cómo llaman eso, que toda la iglesia de la isla se reúne en un sitio y va el presidente y ahí llegó el político a saludar y decir feliz sábado, ganando votos, haciendo política. Pues esto me lleva a una diferencia étnica y cultural, porque yo me voy a casar con una dama adventista y es del partido rojo, porque aquí uno rojo, azules y verde. Y ella es roja y yo soy azul. Y aún así nos casamos. Y vienen los problemas por la política. Y eso lo hemos vivido aquí en carne propia, aún en la familia de mi esposa. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es una diferencia bien grande. Y eso no debería ser. No debería ser porque entre los hijos de Dios, si estamos todos en el Espíritu y si damos las bases que Jesús nos dejó, pues todas esas cosas tienen que ser desechadas, reprendidas, porque entre nosotros no va a haber ningún partido político. Entonces no va a haber ninguna diferencia. Pero esto me lleva a los tiempos de la hermana White. Esto fue escrito en 1896. Algo muy, pero muy importante, que dice así: constituimos una sola hermandad. Debemos actuar con nobleza y valor ante la vista de Dios y nuestro Salvador. No importa que sea lo que perdamos o lo que ganemos. Como cristianos que aceptamos el principio de que todos los hombres, blancos y negros, son libres e iguales, adhiránamos a este principio. O sea, aferrémonos a este principio. Y no demostremos cobardía frente al mundo y los seres celestiales. Deberíamos tratar a los hombres de color con el mismo respeto con que tratamos a los blancos. Ustedes saben que para esa época, 1896 a 1912, está toda esta situación de discrimen por color de raza. Y a los hermanos de color, pues lo menospreciaban. Y aún no lo vemos en Estados Unidos. Y yo todavía no entiendo eso. Usted va a una iglesia, es de blancos, y va a una iglesia de morenos. Yo me pregunto, cuando vamos a llegar al cielo, ¿va a haber una puerta para los morenos y una para los blancos? Yo entiendo que no. Pero ese es el sistema. Y la iglesia, la corporación y la iglesia adventista, sobre todo, han adoptado ese mismo sistema, el cual está muy, pero muy equivocado. ¿Por qué? Porque estamos demostrando que no somos iguales. El nombre del negro es escrito en el libro de la vida, junto al nombre del blanco. Todos son uno en Cristo. Ahí está el escrito, está. Pero ahora viene la otra parte. Ahí es que entra el detalle. No es que usted no puede ir a una iglesia de morenos, ni un moreno entra a su iglesia de blanco. No, al contrario. Abrácelo, recíbelo, dale la bendición. Pero hay un detalle. En respuesta a la pregunta formulada acerca de la conveniencia de los casamientos mixtos entre los jóvenes cristianos pertenecientes a la raza blanca y a la negra, quiero decir que este asunto me fue presentado en mi experiencia pasada y según, oigan, la instrucción que el Señor me dio, no debería darse este paso, porque con toda seguridad producirá controversias y confusión. Siempre he dado este mismo consejo entre nuestro pueblo. No debería estimularse esta clase de casamientos, que el hermano de color se case con una hermana de color
que sea digna, que ame a Dios y guarde sus mandamientos. Que la hermana blanca que piensa unirse en matrimonio con el hermano de color rehúse dar ese paso porque la dirección del Señor no se manifiesta en este sentido. El tiempo es demasiado precioso para malgastarlos en las disputas que surgirán a raíz de esto. Si es como ejemplo que un hermano blanco no puede entrar a una iglesia adventista al séptimo día de negros, no me gusta usar la palabra, yo prefiero decir morenos. E igualmente, si un hermano moreno o hermanita no puede asistir a una iglesia de blancos, aunque también ahora tenemos el otro problema de los hispanos, de los latinos, que también hay otra diferencia. Pues no debe ser esto así, hermano. ¿Por qué? Porque surgirán problemas. Que las cosas de esta índole no distraigan a los ministros de su trabajo. El llevar a cabo tal cosa creará confusión y estorbo. No contribuirá al progreso de la obra ni a la gloria de Dios. En otras palabras, hay un peligro, hay un detalle muy importante acerca de estas relaciones por causas étnicas o de raza. Y no debería ser así, pero así es, qué triste decirlo. Un ejemplo de eso, no quiero ahondar más, es cuando Moisés se casó con la mujer cusita. Como estaban poniendo ahora el hermano, un ejemplo. Usted se casa con una musulmana, con un hindú. Y no es más aún, yo soy más práctico. ¿Cuántos de nosotros no se casan con una católica? Los hermanos de verdad presentes hoy día, hoy, que están cortejando una hermana de otra denominación religiosa. ¿Qué puede usted esperar de ese hermano que conoce verdad presente y por conquistar a ella va a visita terreno encantado y se mete a las iglesias de otras denominaciones? Cuando la hermana Guay en primero escritos es muy clara que no hemos de pisar ni asistir a esas reuniones donde predica el error, a no ser que el Señor nos envíe a predicar, a llevar, pero no. O sea que hay que tener mucha cuenta con esto, porque todo esto estriba en que esto nos lleva a un matrimonio, a que sea bendecido por el Padre Celestial, o a que sea una ruina, una maldición, y por eso es que usted en el mundo secular o el cristiano, que dice la palabra, que van a estar casándose, dándose en casamiento, divorciándose. ¿Por qué? Por esa misma razón. Esto trae controversias y confusión. Otra razón, desventaja que estos imponen sobre los descendientes, sobre los que pueden llevar a los hijos a sentir rencor hacia los padres que les dieron esa herencia para toda la vida. Mensajes selectos, tomo 2, página 547. Adelante, hermana Sonia. Amén. Gracias, hermano, por su aportación. Es muy cierto. Nosotros como cristianos tenemos que aprender, es algo bien importante. Tenemos que trabajar con la razón, con el pensamiento crítico, analizando, no por emociones ni sentimientos, porque ellos nos pueden llevar a ¿qué? Al fracaso, y podemos llevar un hogar al fracaso, nuestros hijos al fracaso. Bueno, vamos entonces con la próxima pregunta. Hermano Juan Bautista, la pregunta es la siguiente, o la inquietud. ¿Qué peligro puede correr el matrimonio cuando este no se practica bajo la santificación del Padre Celestial? ¿Qué peligro puede correr el matrimonio cuando este no se practica bajo la santificación del Padre Celestial? Sí, hermana. Lo primero que me gustaría decir, muy buena la participación del pastor Fernando Restrepo y del pastor Piedrahíta. Concerniente a lo que dijo el hermano Piedrahíta, que es sumamente importante los detalles que dio y el testimonio de ese hogar, de esa mujer y su esposo.
Lo único que me gustaría añadir con respecto a eso es que las mujeres no se sientan de ninguna manera discriminadas, porque también hay muchas mujeres que son piadosas. Yo personalmente he tenido la oportunidad de darle consejería a muchos matrimonios donde el problema no son las mujeres. Como dijo el pastor Piedrahita, nosotros los hombres somos los que muchas veces no estamos haciendo el trabajo correcto como sacerdote en nuestra casa, no estamos dando el ejemplo correcto de lo que debe ser un esposo a nuestros hijos, de lo que debe ser un papá. Somos un muy, muy mal ejemplo. Entonces, lo que está sucediendo es que en muchas áreas, dependiendo la raza y la cultura, por supuesto, como la pregunta anterior, hermana Sonia, lo que está sucediendo es que la mayoría de los niños de alguna raza están creciendo sin su papá. De acuerdo a las estadísticas, por ejemplo, en los Estados Unidos, en los niños de la raza negra, dice el hermano Restrepo, de la raza morena, un 72% de los niños de la raza morena o afroamericanos están creciendo sin su padre, sin su papá. O sea, eso es algo alarmante, que los hombres simplemente andan por ahí y preñan a una señorita, a una mujer, y seguimos caminando, no teniendo en consideración que hay un mandato divino de cómo deben hacerse las cosas. O sea, nosotros hemos dañado la sociedad a tal nivel que ya es casi imposible repararla. La única manera de repararla es que Dios haga nueva todas las cosas, así como hizo en los tiempos de Noé, que el Señor tuvo que para poder salvar la humanidad tuvo que destruir toda carne. Lo que está sucediendo en estos momentos es lamentable. Hemos dejado que alguien entre a nuestras habitaciones, hermana Sonia, que no es el Señor. Nosotros decidimos sacar al Señor de las habitaciones. Siempre le recomendaba a los hermanos, especialmente a las personas recién casadas, que en ese momento de intimidad, que por qué no, antes de cualquier momento de intimidad, hablen con el Señor, agradezcanle al Señor, oren, y todo es más bonito cuando el Señor, cuando es bendecido por el Señor. El problema consiste en que nosotros hemos sacado al Señor de todos los aspectos de nuestra vida, y en esa área tan hermosa que Dios creó, que solamente debe existir entre un esposo y una esposa, y hemos permitido que Hollywood entre a nuestras habitaciones y poniendo películas que son irrealistas. Las cosas que se hacen ahí son cosas que en verdad son no son reales. Hemos degradado tanto a la mujer, y nosotros mismos nos hemos degradado tanto que lo que se está haciendo en las habitaciones no glorifica el nombre de Dios. Estamos, como le dije hace unos momentos, haciendo las mismas cosas que los del mundo hacen, y creo que muchas veces hasta peor. Recientemente escuché un testimonio de una persona que me dijo que, y este testimonio de una persona que estuvo presente, porque básicamente comparte la misma orientación, de unos grupos de 20 y 30 pastores adventistas que se reúnen una vez al mes porque son homosexuales en lugares para tener orgías. O sea, las cosas que están sucediendo hoy día con el pueblo de Dios son cosas que nunca yo me lo hubiese imaginado. Este pueblo que está supuesto a ser un pueblo limpio y puro, pero de verdad que hemos sacado al Señor de nuestro hogar, de nuestras habitaciones, y le hemos permitido al diablo que entre por medio de Hollywood, de la mala música que no glorifica a Dios, y Dios no está siendo glorificado. El pueblo que espera en el Señor, que está siendo preparado por el Señor, por el Espíritu Santo, para ser trasladado al cielo en estos momentos, mis amados, tiene que estar con Jesús. Y yo creo que ese es el título de
este panel, el matrimonio en el santuario. Nosotros tenemos que vivir a la luz del santuario, no solamente en el área del régimen pro salud, en lo que debemos comer, porque enfatizamos mucho que las comidas están malas y que se debe comer esto y no lo otro, pero en esa área de la intimidad que es tan importante, deberíamos igualmente estar en el santuario, en el lugar santísimo con Cristo y no hacer nada, ya sea en la habitación o en cualquier parte de nuestro hogar que no agrada a Dios, mis amados. Y ahora para adelante, por favor, es perfeccionar nuestro carácter, estar listos en cualquier momento para ser trasladados al cielo, porque ya sea que vivamos o que muramos, todos tenemos que hacerlo para la gloria y honra del Señor. Hermana Sonia. Amén, amén, hermano Juan Bautista. Me gustó mucho su comentario. Verdaderamente, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque, como dice, el peligro que podemos correr con un matrimonio cuando se practica las cosas como no se deben, la santificación se pierde y esto es muy peligroso. Vamos a ver, Pastor Piedrahíta, ¿qué peligro puede correr el matrimonio cuando este no se practica bajo la santificación del Padre Celestial? Pastor Piedrahíta, Sí, aló. ¿me escucha? Sí, aló. Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan ustedes? Sí, lo escuchamos. Pregunta, ¿qué peligro puede correr el matrimonio cuando este no se practica bajo la santificación del Padre Celestial? Bueno, mira, Sonia, lo que pasa es que yo estoy tratando de ver las dos caras de la moneda, ¿no? Porque podemos cerrar este panel a una experiencia nuestra, ¿no? De verdad presente, o lo podemos ver desde personas normales que ni siquiera conocen de Dios, ¿no? En cualquiera de los dos casos, el resultado sería el mismo. Lo único que en un caso, pues uno tendría de pronto un poquito de conciencia de lo que está pasando. En el otro caso, no tendría ninguna conciencia. Pero los riesgos pueden ser cualquiera. O sea, hay tantas cosas que podrían pasar. Yo estaba mirando aquí precisamente en este momento el resultado de matrimonios en los cuales el Señor no estaba. En el libro de Primera de Samuel nosotros encontramos resultados de matrimonios en los cuales el Señor no estaba, hermano. Y voy a tomarme un minuto para leer lo que les estoy diciendo. En el libro de Primera Samuel, capítulo 15, dice el versículo 1, y Samuel dijo a Saúl: Jehová me ha enviado para que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras del Eterno. Así dice Jehová de los ejércitos: me acuerdo de lo que hizo Amalec a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec. Y yo quiero que nos ubiquemos en la parte, podríamos decir, que nos incumbe con respecto a la pregunta, ¿no? Muchas veces nosotros vemos el sujeto, pero no nos preguntamos por qué ese sujeto está allí. En este caso, vemos a Amalec, ¿no? Estamos viendo a Amalec, y la Biblia nomás menciona a Amalec, pero no era solo Amalec, era todo un pueblo, ¿verdad? Lo único que aquí menciona solamente a Amalec, pero era todo un pueblo, eran todos unos hijos, eran todos unos esposos, eran todos unos matrimonios. Estos matrimonios sin santificación, esos matrimonios sin Dios, ¿verdad? Corrieron todo tipo de peligro, o sea, todo el peligro que tú quieras. Eran matrimonios sin santificación, eran matrimonios sin ningún tipo de pudor, eran matrimonios inclusive sin moralidad, podríamos decir. Eran matrimonios en riesgo constante. Y el resultado de ese riesgo, el resultado de su arbitrariedad, podríamos decir,
el resultado de su intransigencia, el resultado de su cultura, el resultado de todo lo que ellos aprendieron, lo llevó a la destrucción completa. Entonces, ¿qué podría pasar si no hay santificación en el matrimonio? Pues cualquier cosa podría pasar, cualquier cosa mala. Y cuando hablo de santificación, me refiero a todos los aspectos de la vida, ¿no? En el sentido, pues, bueno, en todos los sentidos que implica la palabra santificación, ¿no? El estar con Dios, el respetar a Dios, el amar, el que Cristo sea el centro del matrimonio, el que Cristo sea el centro de los pensamientos del matrimonio, el que Cristo sea el centro del respeto del matrimonio, del uno al otro, la tolerancia, la tranquilidad, la paz, la bondad, la benignidad. De hecho, el relato, la pluma inspirada dice que nuestros hogares deberían de ser un pedazo de cielo en la tierra, que cuando una persona entre a nuestro hogar sienta la paz que allí hay, que al respirar únicamente ya se pueda dar cuenta de que está en un pedazo de cielo. Eso es importante, ¿verdad? Y eso se desarrolla cuando está la santificación de Dios en el hogar. Cuando esto no lo hay, hermanos y hermanas que me escuchan, pues sencillamente comienzan a verse cosas que no cuadran, ¿verdad? Quejas, contestaciones, índice de cosas que nos dejan ver que algo está caminando mal. El riesgo para estas personas, para estos amalecitas, fue todo el riesgo, fue un riesgo total que fue consumado al final con una destrucción total. Dice allí el versículo 3 que Dios mandó y dijo, ve pues y hiere a Amalec y destruiréis todo y destruiréis en él todo lo que tuviere y no te apiades de él. Mata a hombres, a mujeres y niños y aún a los de pecho, bueyes, ovejas, camellos y asnos. Hermanos, cuando nuestros hogares son un calvario, amigos principalmente, porque yo espero y aspiro que esto no se esté viviendo entre nosotros que profesamos la verdad presente. Pero si alguna vez una persona puede escuchar esto, que no sea de esta corriente o una persona de otra iglesia y escuche esto, hermano, hermana, sería bueno que se detuvieran un momento a pensar cuánto riesgo ustedes están corriendo. Porque mire lo que dice aquí el comentario de esto. El comentario dice, nuestro bondadoso Dios todavía es longánime con los impenitentes. Les da luz del cielo para que puedan entender la santidad del carácter de Dios y la justicia de sus requerimientos. Los llama al arrepentimiento y les asegura su buena voluntad para perdonar. Pero si continúan rechazando su misericordia, se promulga la orden que los entrega a la destrucción. Ahora, el destructor, el devorador, está presto para destruir. Y ese es el riesgo más grande de un hogar no santificado. El devorador está presto para destruir, hermano. Y cuando el papá y la mamá están discutiendo, cuando el papá y la mamá tienen peleas, cuando no hay una santificación en el hogar, en todos los aspectos, se le abre puerta al devorador para que entre y destruya. Quizás no destruya literalmente al padre y la madre, pero lo que más quiere el diablo es destruir a los hijos. Y creo yo, a mi humilde opinión, que este es uno de los grandes meollos del por qué la juventud adventista hoy está tan perdida e imbuida en el mundo. La mayoría de los jóvenes adventistas no están en la iglesia. Y si están con 75-80% de mundanalidad y solamente un 20% o 25% siendo muy conservador con Cristo Jesús. Esto, hermanos, nos muestra que el devorador está acabando con las familias. Esto nos muestra que el destructor está haciendo un trabajo a través precisamente de esta falta de santificación en el hogar. Llámese dominio de la lengua, porque por cierto, otra de las cosas importantes que está destruyendo la santificación del hogar y permitiendo que el diablo penetre al hogar es la falta de dominio propio en la lengua de cada una de las personas. ¿Saben ustedes que la pluma inspirada dicen que en el comedor donde está sentada toda la familia, los padres de familia se sientan a criticar el sermón el sábado por la tarde? Y esto destruye la mente de nuestros jóvenes y le abre la puerta al diablo para que los acabe de apabullar, para que los acabe de aplastar. Entonces, ¿qué pregunta más interesante, hermanos? Porque implica una cantidad de aspectos que hacen que la santificación del hogar se termine
que el diablo pueda entrar y literalmente destruir a nuestros jóvenes y destruir a nuestros hogares. Hay personas, hermanos, y lo digo con mucho respeto, pero es la gran realidad, la mayoría de los hogares no son un pedazo de cielo, sino que son un pedazo de infierno. Y esto está sucediendo aún dentro de lo de la verdad presente. Así que meditemos muy bien en esto, hermanos, porque es una de las cosas que más están acabando con nuestras familias. Amén, amén. Muy cierto, pastor. Aún los que decimos ser de la verdad presente, se practican cosas que no se deben. Yo tuve en varias ocasiones, amistades, no, matrimonios, amistades, y de esas hermanas se me llegaron a quejar como unas 3, pues claro, individualmente cada una. Porque tenían matrimonios, el esposo era muy carnal y las cosas que se hacían en la privacidad, pues ellas quedaban desencantadas. Entonces, ahí es que entra todo esto, hermanos. El punto es que tenemos que tener cuenta porque los excesos sexuales, dice la profeta de Dios, que destruyen ciertamente el amor por los ejercicios devocionales, privan al cerebro de sustancias necesarias para el organismo y agotarán efectivamente la vitalidad. O sea, trae no solo efectos en cuanto a lo moral, en cuanto a lo espiritual, sino en cuanto a lo moral y lo físico. Hermano Fernando, tenemos una pregunta pues más o menos parecida. Dice, ¿cómo se denigra o se pervierte hoy el matrimonio como institución sagrada? Vamos a ver. Bueno, la pregunta dice, ¿cómo se denigra o se pervierte hoy el matrimonio como institución sagrada? Mis amados, muy importante tener esto en cuenta. Por eso el tema de hoy es el matrimonio en el santuario. Cada uno de nosotros debe ser una persona muy espiritual. Cada uno de nosotros está llamado a ser un imitador de Jesucristo. Cada uno de nosotros está llamado a reflejar el carácter de Cristo en nuestras vidas y por ende en nuestro hogar. Nuestro hogar es un lugar santo, pero la alcoba se convierte en un lugar santísimo. Así como Jesús está en el cielo intercediendo por nosotros en el santuario celestial del lugar santísimo, ese aposento, en esa privacidad, tiene que reinar el amor de Jesucristo, el amor verdadero, el amor ágape en esa habitación, en ese lecho. No debe haber pasiones bajas, no debe haber carnalidad, no debe haber inmundicia, no debe haber pasiones bajas. Se deben dominar las pasiones, se deben dominar lo que decían los demás ministros, lo que Hollywood nos ha enseñado, cómo la educación sexual ha entrado en nuestras escuelas del mundo y ha entrado o entró. Yo recuerdo en 1995, cuando todavía asistía a la iglesia, después dejé de asistir del 96 al 97 en adelante, pero en el 95 a los jóvenes se estaban especialmente dando clases de educación sexual. Pues la educación sexual del mundo, que era bien tener placer propio, el pecado secreto, que llama la hermana White, etcétera, etcétera. Incluso mi amada esposa y yo, pues teníamos 1 año de casados, apenas 1 añito, en la misma iglesia, un sábado por la tarde, tuvimos el culto divino y por la tarde por el almuerzo, ahí mismo en la iglesia, en un seminario de matrimonio. Y entonces yo, bueno, vamos, ya que estamos aquí, vamos a escuchar, porque se trata, que por la gracia de Dios, mi esposa y yo, cuando nos casamos, dijimos que Jesús iba a ser el centro de nuestro hogar. Y por la gracia de Dios,
Cumplimos 31 años el 12 de abril y sigue siendo el centro de nuestro hogar. Y esperamos seguir así hasta que el Señor venga o hasta que nos llamen al descanso. Mis amados, cuando yo escuché esa orientación sexual de ese pastor en pleno sábado, yo quedé, bueno, mi esposo y yo quedamos, yo recién bautizado, prácticamente. Yo, Dios mío, ¿qué es esto? Para no abundar y más por el sábado, ese pastor les insinuó a las damas o a nuestras esposas que para que nosotros no le fuéramos infieles a ellas o a ella, en el caso mío, punto, para que yo no le fuera infiel a mi amada esposa, mi esposa tenía que actuar como una prostituta en el lecho, hermano. Y Dios mío, y este es el pueblo de Dios. Y este es el pueblo que dice que sin santidad no había oración. Y ahora nuestro medio, año 2018, como decía el pastor Piedra Bellita y el ministro Juan Bautista, ¿cómo está la juventud? Están aprendiendo el rol de sus padres, porque esos los genes, a veces hereditarios, a veces conductas aprendidas por sus padres, por sus madres, que ven en la televisión, toda la sexualidad y todas esas cosas, conducen a las pasiones bajas. Eso basado por la reforma por salud, que todavía comen animales muertos, etcétera, y eso animaliza más a las personas. Entonces, mis amados, ¿qué puede esperar de un verdadero adventista del séptimo día de la verdad presente que se está preparando para la celebración, que tiene 6 días para estar en intimidad con su amada esposa y aún el santo sábado están teniendo relaciones sexuales? Cuando dice el mandamiento de apartarse de todos sus caminos, de andar en sus caminos y solo guardar los caminos del Señor. Muchas otras cosas más. Estamos nosotros carnalizados, que vamos a esperar ser de los 144,000, que decimos ser de los 144,000, pero la verdad presente, que no somos casi siquiera de dominar las pasiones bajas. Hermanos, otros justifican, dicen, no, que eso es amor, Dios hizo el amor, Dios ama la pareja. Hermanos, usted tiene 6 días para demostrar ese amor. No es capaz de abstenerse un sábado y entregarse completamente al Señor, al Dios verdadero, y tiene los demás días para satisfacer los deseos de sus pasiones bajas. Hermanos, eso es lo que nos está pasando a nosotros. No estamos preparados para la salvación. Esa es la humanidad del tiempo de angustia y intentando mantener relaciones sexuales. Hermanos, no tiene su momento y su lugar. Y por eso es que se denigra. Se está denigrando el matrimonio, que es un lugar santo, hermano. Que la presencia de Dios, de los ángeles, tienen que estar en ese hogar. Por eso, mis amados, dice así. Hay algo que quiero leer. Muchos piensan que porque han entrado en la relación matrimonial pueden ser controlados por las pasiones animales. Son conducidos por Satanás, quien los engaña y los guía a pervertir esta institución sagrada. Les deleita el bajo nivel que domina sus mentes, porque tiene mucho que ganar en esta dirección. Hermanos, si nos dejamos seducir por las pasiones bajas, por la carnalidad, la mundanalidad que hay en nosotros, la vamos a llevar al hogar, a nuestra intimidad con nuestra esposa, nos vamos a perder. Odios de los testimonios. Tomo 1, página 269. Adelante, hermano Sonia. Gracias, hermano Restrepo, ¿verdad?, por tu comentario. Hermanos, quisiéramos seguir, hay unas 2 preguntas más, pero debemos reconocer que tenemos que levantarnos temprano por el sábado, ¿no? Para temprano poder. En conclusión,
¿qué pide Dios al matrimonio que espera la traslación al cielo? Vamos a ver en palabras cortas qué nos dice Piedrahíta y luego el hermano Juan Bautista, pues, ¿qué pide Dios al matrimonio que espera ser trasladado al cielo? ¿Qué pide? Vamos a ver. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Bueno, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Dios? Pues hermanos, después de escuchar todo lo que hemos escuchado esta noche y anoche también, pues yo creo que ya nosotros sabemos, cada uno ha sacado sus conclusiones, ¿verdad? De las cosas que Dios quiere que hagamos, ¿no? Yo creo que la norma más importante se da en breves palabras. Y la norma es lo que está escrito, ¿no? Dice, cada uno de nuestros hogares debe ser un pedazo de cielo en la tierra. Yo, en lo personal, hermanos, me quedo sorprendido. Hay tantas cosas, es que hay muchas cosas, hermanos, no solamente en el ámbito moral, aunque también es importante, pero hay muchas cosas porque puede haber una pulcritud muy alta en el ámbito moral, pero hay otra cantidad de cosas también que son importantísimas en el matrimonio. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que se dicen de la verdad presente, y cuando usted entra a sus casas es un desorden por todos los lados. Están mechas tiradas, medias tiradas, libros tirados, periódicos tirados, se ve que no se pasa una escoba en un mes, telarañas y etcétera, etcétera. Bueno, está escrito que nunca la verdad va a posar allí. La verdad nunca pondrá su delicado pie en una casa sucia y desordenada. Entonces, eso también es un aspecto importante del matrimonio, es un aspecto importante del hogar. Nuestros hogares deben de ser pedazos de cielo en la tierra, y el cielo no es desordenado. Entonces, creo que es una de las cosas importantes en las cuales el matrimonio debe enfocarse, ¿no? En que haya pulcritud y limpieza, no solamente interna y moral, sino también externa, cosa de que se pueda notar realmente a simple ojo lo que nosotros a quién nosotros servimos. Otra de las cosas también que iba a mencionar es la discutidera. Nosotros debemos de luchar. Mire, créame que esto sí es bien difícil de dominarlo, hermano. Cuando la otra persona te presiona para que tú explotes, porque realmente es el diablo quien está incitando a explotar. ¿Cómo manejamos nosotros la situación? Y se forma una discusión, una pelea y terminan de pronto hasta en las manos. Y esto es bien difícil, hermanos, bien difícil. Se necesita tener un carácter extremadamente parecido al de Cristo para lograr controlarse en el momento en que haya que contestar o en que nos inciten a una respuesta, hermano. La mayoría de nosotros falla en eso, ¿sabes? Entonces, ¿qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios de nuestro matrimonio, de nuestros hogares? Pues sencillamente que sean pedazos de cielo. Y creo que para que sean pedazos de cielo en la tierra, todos los aspectos son importantes. Todos esos aspectos son importantes. Igual debe de haber un hombre preocupado, ¿no? Me gustaría terminar esta noche, por lo menos mi intervención, leyendo el libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 5. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una de las cosas que Dios pide en el matrimonio, la esposa debe de estar sujeta al esposo. Y esta sujeción no se trata de una subyugación total a la voluntad del esposo, sino que el esposo sea respetado como cabeza del hogar, ¿no? De que la mujer no trate de ocupar o de usurpar el puesto que Dios le dio al esposo. Y sigue diciendo, porque el marido es la cabeza de la esposa. Y ahora lo compara y dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y Él es salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también la casada lo esté a sus propios maridos en todo. Maridos, dice, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué pide el cielo del matrimonio? En este caso del hombre, pues que el hombre se entregue por completo a su esposa, y cuando digo se entregue, es en todo el sentido de la palabra, ¿no? Que trate de cumplir con sus deberes económicos y demás deberes del matrimonio, ¿no? Eso lo pide Dios de nosotros, está escrito aquí en la palabra. Entonces dice el 26, para santificarla. O sea, yo santifico a mi esposa. ¿Y cómo santifico a mi esposa? Guardándome limpio para ella, tratando de conservar mis pensamientos para ella. Entonces son una cantidad de aspectos, dice el 26, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, fíjense qué interesante, en el lavamiento, sí, en el lavamiento del agua por la palabra. Hay otro aspecto aquí importantísimo. ¿Qué pide el cielo del matrimonio? Pues que cada uno en el matrimonio cumpla con su parte. Fíjense lo que dice el comentario de lo que de este pasaje. Dice, aquí está, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La compró con su sangre. Al Hijo de Dios se lo ve caminando en medio de los 7 candeleros de oro. Ningún candelabro brilla por sí mismo, tampoco ninguna iglesia. Cristo emana toda luz. La iglesia en el cielo hoy día es solo el complemento de la iglesia en la tierra. ¿Ok? Yo estaba leyendo ahorita un comentario que dice que el hombre debe de preocuparse por cumplir el puesto o desarrollar lo que Dios le pidió que hiciera. ¿Y eso qué es? Cada uno de nosotros somos sacerdotes del hogar. Entonces, ¿qué pide el cielo del matrimonio? Pues que el hombre cumpla con lo que Dios le mandó. Y una de las cosas que le mandó fue ser el sacerdote del hogar. Entonces Pablo está diciendo aquí, para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. O sea, el sacerdote presenta delante de Dios los pecados de la familia en la tarde y pide perdón por ellos como sacerdote del hogar. Y eso es parte del trabajo que Dios quiere que el hombre desarrolle, es parte del trabajo que Dios encomendó al hombre. Entonces, ¿qué quiere el cielo del matrimonio? Pues que el hombre cumpla su parte. Igual, si el hombre no está, en ausencia del hombre, pues la madre tiene que hacer este trabajo. El cielo está esperando que eso se haga, ¿no? Entonces dice el 27, para presentarse la gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa, a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás su propia carne, antes la sustenta y la cuida, como también el Señor a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán juntos una sola carne. Entonces, ahí vemos varios aspectos, ¿verdad?, que pide el Señor, que pide el cielo de los matrimonios en este tiempo en que nosotros estamos viviendo. Mis amados, adelante. Amén, amén. Gracias, hermano Piedradita, por su participación. Muy bueno lo que nos leyó de Efesios, y yo creo que más claro no pude estar. Gracias por su aportación. Hermano Juan Bautista, ¿me escucha? Hermano Juan Bautista. No sabemos qué pasa. Bueno, hermano Fernando, ¿qué nos puede decir en todo esto? Bueno, mis amados, siguiendo la línea de pensamiento del pastor Piedradita, hermano, definitivamente tenemos que honrar a Dios sobre todas las cosas. Y si honramos a Dios, si somos obedientes, si buscamos la santidad, hermano, la pureza de corazón, en la cual nadie verá al Señor, automáticamente amaremos a nuestras esposas, las respetaremos y sobre todas las cosas la miraremos con el amor con que miramos a nuestro Señor Jesucristo. Un amor puro, un amor ágape y sobre todas las cosas respetándola. Y formamos un hogar que sea para una gloria de Dios,
donde los hijos, los nietos, la familia, vean que en nosotros está reflejado el carácter de Cristo. Y así esos hijos van a aprender a respetar que algún día llegaran a tener novia y esposas igual. Así sería, y se rompería el vínculo de Satanás, que quiere destruir la familia. Porque si Satanás destruye la familia, destruye la iglesia y nos destruye a todos. Y nosotros somos la iglesia. La verdad jamás asienta su delicado pie en una senda de suciedad o impureza, como el pastor Federita lo estaba mencionando. El que se preocupó tanto porque los hijos de Israel cultivaran hábitos de limpieza, no sancionará ninguna impureza en los hogares de sus hijos de la actualidad. La impureza en todo el sentido de la palabra. El sentido físico. ¿Cuántos hogares? ¿Cómo aprenden estos niños desde pequeños a dejar la ropa tirada? Zapatos, como él decía, por la sala, una media por allá, etcétera. O esos hogares que uno entra y el cuarto del niño está limpio porque el niño o la niña recoge su ropa y la pone en la deposita, el sitio donde se va a lavar, el hamper, como quiera llamarlo. Sí, pues detalles. Por eso es, el Señor no sancionará ninguna impureza en los hogares de sus hijos de la actualidad. Y esa impureza va también en cómo tratamos a nuestra esposa o ella nos tratan a nosotros. Cómo nosotros a veces discutimos con nuestros seres queridos, nuestras esposas, con nuestros esposos, y con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos al prójimo. Estas cosas no deben de ser así, mis amados. Dice más adelante, Dios contempla con reprobación la suciedad de cualquier clase. Suciedad física y la espiritual, hermano. Espiritual en su intimidad con su esposa. Si hay rincones sucios y descuidados en la casa, será más fácil que se formen rincones impuros en el alma, ¿ve? Así como está el hogar, sucio, descuidado, el patio, todo, así mismo puede estar su corazón. Y si su corazón está así, automáticamente así está tratando a su esposa, a su cónyuge y a sus hijos. Y lógicamente los ángeles de Jehová no acamparán en su lugar. Dice, si hay rincones sucios y descuidados en la casa, será más fácil que se formen rincones impuros en el alma. El cielo es puro y santo, y los que pasen por las puertas de la ciudad de Dios tendrán que haberse revestido de pureza interior y exterior en este mundo. Consejos para la Iglesia, página 397. Dios los bendiga rica y poderosamente, mis amados. Amén, amén. Gracias por esta participación también, ¿verdad? En nuestros hogares debe haber limpieza, reflejo de lo que somos usted y yo. Si usted llega a un hogar donde todo es desordenado, esto va a dejar mucho que decir de usted como persona y como cristiano. Hermano Juan Bautista, ¿me escucha? Bueno, entonces, damos las gracias al hermano Juan Bautista, al hermano Piedrahíta y al hermano Restrepo, ¿verdad? Por su participación. Agradecemos a la hermana Claudia, que estuvo trabajando esta semana con estos paneles, ¿verdad? Para que fueran posibles. Hermana Claudia, Dios la bendiga. Hermana María Sierra, finalizamos con el panel. Vamos a tener una oración y para que usted continúe la despedida. Querido Dios y Padre bueno, justo, que habitas en los cielos en todas partes, damos gracias en esta hora, en este santo sábado, por el sacrificio, la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Bendiga a su pueblo, la ancha faz de la tierra, Señor. Bendiga a cada uno de nosotros y ayúdenos, Padre eterno y de gloria, a que nuestros hogares, que nuestros matrimonios, que nuestra familia no esté destruida más, que reflejemos
esta familia que usted en verdad creó en el Edén, que volvamos al Edén restaurado, Señor. Perdónenos si hemos sido negligentes como matrimonio y como padres en nuestro hogar con nuestros niños. Bendiga a cada una de las familias que escuchan, bendiga a su pueblo en la ancha paz de la tierra y prepárenos para lo que se avecina. Ahora que vamos a descansar, Señor, despídanos de la cadena, pero no de su presencia, Señor. Bendiciones que pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús, a quien debemos honor y gloria para siempre. Amén y amén.